Hermanos, queridos y amados, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando de cómo combatir al pecado de manera efectiva. Porque hay momentos diferentes en los que vamos a ser pues tentados o atacados, pero hay un momento clave, un momento específico en el que las cosas pueden cambiar para nuestro bien. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿ok? Vamos a orar. Padre amado, Señor bendito, gracias te damos que nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, para leer tu palabra, para aprender de ella, para llenarnos de la fe. Gracias por tu inmenso amor, por tu cuidado. Gracias por el sacrificio que en Cristo nos fue dado, Señor, por el cual hoy tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Gracias por todo eso y nada, nos ponemos en tus manos para lo que va a ser la enseñanza del día de hoy, que nos des entendimiento, sabiduría y un corazón dispuesto a recibir la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿Cuándo debo combatir al pecado? ¿En qué momento es que puedo vencer, vamos a decirlo de una manera más o menos así, el pecado? ¿Por qué? Porque pasa muchas veces, y probablemente alguno aquí se encuentra en esta situación, de que hay personas que llevan toda la vida o una parte larga de su vida combatiendo con una tentación, con un pecado, con una situación difícil. Por ejemplo, hay personas que toda su vida han dicho groserías, toda su vida ha sido mal hablar, de manera que cada vez que se enojan, pecan y terminan diciendo groserías, terminan diciendo alguna palabra que no agrada a Dios principalmente. Y ellos saben que están en ese problema, saben que están mal, pero no saben cómo salir de él porque tampoco entienden cuándo fue que sucedió. No sé si logro explicarme. Es un momento en el que ellos cometen el pecado y al cometer el pecado dicen, uy, ¿qué acabo de hacer? Es una reacción normal o natural de esta situación. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no suceda? Para que el pecado no nos sorprenda, para que no llegue y nos agarre débiles y nos venza, sea cual sea el pecado. Primero, el reconocimiento. ¿A qué nos referimos con reconocimiento? Entender, razonar, comprender cuál es mi tentación, cuál es la situación en la que yo me encuentro más vulnerable. Si yo pongo atención a mi vida, voy a encontrarme varias áreas en las que puedo llegar a ser un poco débil en cuanto a temas de si lo hago o no lo hago. Dando un ejemplo, prácticamente yo toda mi vida me la he pasado sin decir groserías, porque desde muy pequeño se me enseñó que no eran correctas. Entonces, la tentación de decir groserías es algo que prácticamente no se me pasa ni por la cabeza, porque ya estoy muy acostumbrado en toda mi vida a no decirlas. Entonces, claro, la idea de que yo sea tentado a decir groserías, pues tal vez no es la más correcta. No va a suceder, y si sucede, tendría que ser un caso muy extraordinario, muy extraño, cuanto menos. Entonces, no es mi punto débil. ¿Cuál podría ser mi punto débil? Al menos en el que yo caí mucho, era la pornografía. Principalmente el gusto hacia lo que viene siendo las mujeres. Un tema que yo ya he compartido en otras ocasiones y que, bueno, no era algo, ni es algo que sea correcto. Eso te lleva justamente a estar viendo cosas en redes sociales o en internet que no te convienen. Esto le pasa, y tristemente de esto sí me he enterado mucho, de que la mayoría de los hombres tenemos este problema. Yo pensé que era algo más en ciertas medidas con ciertas personas, pero no, parece ser que es algo muy común. No digo que le suceda a todos, seguramente hay alguno por ahí que no tiene ese problema, pero sí es la mayor parte de las ocasiones o la mayor parte de las veces que me piden ayuda que para tratar de superar un pecado o una situación, generalmente es esa, la de los hombres. En las mujeres hay otras cuestiones. Por ejemplo, en este caso, la rebeldía, cuestiones como, por ejemplo, podría ser el clásico de que no me gusta que me manden, no quiero que esté alguien sobre mí, ¿no?, en autoridad. Y esto es algo muy común en las damas. A mí me ha tocado verlo muchas veces. Es que cómo me voy a entregar o cómo voy a hacerle caso a mi marido si mi marido no le hace caso a Dios y cuestiones por el estilo, con las cuales lo único que provocan es crear un pretexto para no sujetarse a las autoridades que Dios le ha puesto, o en su defecto, que ellas mismas se han puesto al casarse, por ejemplo. Y muchas cuestiones más. Nos encontramos con situaciones en las cuales nuestra fortaleza no es suficiente.
Por algo Jesús llega a mencionar la importancia de la oración. ¿Cuál? Aquí viene la primera cuestión. Debemos aprender a orar constantemente y diariamente. Orar es ese momento de compartir en la presencia de Dios, lo cual también nos hace conscientes de que estamos delante de el Santo y Todopoderoso. Por lo mismo, si vamos a estar en un lugar, vamos a acomodarnos y acoplarnos al lugar al que vamos a estar. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes van a dirigirse, por ejemplo, al centro de su ciudad, al lugar más poblado, no sé, van a ir al cine o a algún lugar donde sabes que el evento es de gala, si tú sabes que vas a dirigirte ahí, ¿qué es lo que vas a terminar haciendo? Te vas a cambiar. Vas a agarrar la ropa que generalmente ocupas, la vas a dejar de lado y te vas a poner ropa más elegante, más limpia, más nueva, que resalte de manera correcta en el lugar, que no termine resaltando de una forma negativa, vamos a decirlo así. Lo mismo sucede con nuestra vida con Cristo. Cuando nosotros estamos conscientes que esa mañana nos vamos a presentar delante de Dios, no vamos a tener la intención, las ganas o al menos la posibilidad tan fácil, vamos a decirlo así, de caer en pecado porque sé que me voy a presentar delante de Dios. Es como decir, voy a ponerme a hacer ejercicio antes de verme con la persona a la que amo y decir, no lo voy a hacer porque voy a sudar. Y si sudo voy a oler mal. Y si voy a oler mal voy a presentarme delante de esa persona y voy a incomodarla. Y no quiero eso, no quiero que sea un momento desagradable. Entonces, teniendo esa conciencia, terminamos teniendo una fortaleza extra, vamos a decirlo así, para negarnos al pecado. Entonces, orar es una cuestión que tenemos que tener constantemente en nuestra vida. Esto es una costumbre diaria. Orar por la mañana, orar por la tarde, orar por la noche, orar antes de comer, orar para agradecer a Dios por tal situación, orar constantemente. Incluso la palabra de Dios lo llega a decir así: orad sin cesar y dando gracias siempre a Dios. Y el Señor Jesús dice que es necesario que oremos y velemos. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación, porque el espíritu, nuestra intención, nuestro corazón, nuestro deseo está dispuesto, pero nuestra carne es débil y por lo mismo caemos en pecado. Entonces, como les digo, hay ciertas situaciones específicas que tenemos que aprender a reconocer, que nuestra fortaleza natural, ¿no?, nuestras costumbres naturales no son suficientes para negarnos a dichas situaciones. Como en el caso de algunos la pornografía, en el caso de otros la rebeldía, en el caso de otros el dinero, entre otras muchas cosas más. ¿Okay? Cuando logramos reconocer esto, primero que nada nos fortalecemos en la oración, pero luego viene el tema de la acción. Hay gente que dice, es que yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia y aún así caigo en pecado. ¿Por qué? Y ahí es donde empezamos a analizar la vida de esa persona. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14, creo que es a partir de ahí donde se menciona este tema, pero pues vamos a analizarlo para que lo vayan viendo, ¿vale? Así que no le demos muchas vueltas, vamos a eso. Perdón, un segundo. Y vamos a Santiago capítulo 1. Santiago empieza a hablarle a la iglesia sobre este tema del pecado y empieza a señalar unas cuestiones importantes que vamos a utilizar una palabra que creo que es importante explicar en este momento, que es las concupiscencias. Esta palabra significa las cosas en las que tú eres tentado, tus gustos, vamos a llamarlo así, pero tus gustos pecaminosos, ¿sí? Bueno, menciona en este caso Santiago lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Okay? Aquí vamos con la primera cuestión, que es lo que ya habíamos mencionado, de que todos somos tentados. Pero aquí hay una recompensa de esto, que el que la resista, el que soporte esta tentación, habrá pasado la prueba y entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que le obedecen. Esto es algo que ya he también señalado en otras partes de las predicaciones, y cuando vamos un poquito atrás en la Biblia, a el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, llega a mencionar firmemente: el que me ama, guarda mis mandamientos.
Un poco más adelante, el que no me ama, mis mandamientos no guarda. ¿Ya? Que el que ama al Señor es el que justamente busca agradarle, obedecerle, hacer lo que a él le parece correcto. Entonces, esta recompensa es para los que luchan justamente contra esta tentación, contra este pecado. Ahora, vamos viendo un poco más adelante donde explica un poquito más de esto el mismo Santiago, diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Punto importante, es importante señalarlo sin más. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Claro. Sino que cada uno es tentado, y aquí es donde yo les mencionaba esto, cuando de su propia concupiscencia, lo que les digo que es su debilidad, su punto en el que más les gusta algo que no es correcto, y ahí por eso pueden ser tentados, por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después de haber concebido da a luz. O sea, cuando tú permites que esa concupiscencia, que ese gusto personal ya entre en tu vida, entonces en ese momento dice que da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí es la clave de todo. Toda esta enseñanza surge por esta misma idea. ¿Cuál? ¿Cuándo debemos combatir el pecado, mis hermanos? Antes de que sea pecado. Y eso es algo que muchas veces no comprendemos. Les voy a explicar algo. El pecado es la consecuencia de haber permitido que la tentación entrase en tu vida. Incluso lo puedo decir de otra manera. La acción del pecado, o sea, lo que haces que está mal, se convierte en pecado a causa de la intención principal o inicial de tu actuar. Doy un ejemplo de esto. ¿Es malo tener dinero? ¿Es malo trabajar para ganar dinero? La respuesta es no. Pero la intención por la que decides hacer una cosa u otra sí puede llegar a convertir esa acción en un pecado. Por ejemplo, si yo amo al dinero y en mi falta de fe a Dios busco por mi cuenta con el deseo de enriquecerme para tener más y más, o sea, amor al dinero, la avaricia, trabajar y esforzarme y buscar justamente llenarme de esa riqueza, que no es lo mismo a la necesidad o incluso al querer tener una estabilidad, son dos cosas totalmente diferentes, sino es esa ambición al dinero, esa ambición que busca hacer eso, es lo que vuelve las cosas en pecado. Incluso es lo que permite que una situación se malogre o se corrompa. Voy a darles un ejemplo rápido para que me entiendan. Imagínense que yo voy caminando por un lugar, tipo una playa o cualquier situación en la que pudiese acontecer esto que les voy a explicar, y de repente volteo y hay una chica semidesnuda o desnuda frente a mí. Si yo la alcancé a ver cuando volteé, ¿eso vuelve automáticamente que yo vi una mujer desnuda un pecado? No, porque es una situación en la cual yo no tenía ni la intención, ni buscaba, ni deseaba que eso sucediese. Entonces, eso no me es pecado. Si yo decido después de eso quedarme viendo, poner atención o incluso, justamente como ya mencioné anteriormente, la tentación a lo que es la lujuria, entonces esa situación se vuelve pecado. Entonces la situación, la acción, no es pecado en sí misma. Lo que viene desde antes, la intención que viene desde antes, es lo que puede volver una situación en pecado. Y también esa misma tentación, concupiscencia o intención, llámenlo como gusten, que viene desde el comienzo, va a decidir mis acciones siguientes. Si yo veo a una chica en este sentido, desnuda, si yo no deseo pecar y mi intención no era pecar, ¿qué es lo que voy a hacer? Me tapo los ojos, me volteo y me voy. Pero si mi intención es pecar, voy a observar, voy a ver y maquinar en mi cabeza lo que no agrada a Dios. Lo mismo sucede, por ejemplo, con lo que les decía hace rato del trabajo, de querer enriquecerse. Hay personas que queriéndose enriquecer empiezan a utilizar ciertas acciones que no son correctas. Voy a explicarles así rápido. Yo quiero trabajar y como quiero trabajar para ganar dinero, porque se necesita,
pues voy a esforzarme por hacer las cosas bien. Tengo un trabajo, hago las cosas bien, recibo ganancia. Eso está bien, no tiene nada de malo, es más, es lo que justamente el Señor nos enseña. Pero ¿qué pasa si mi deseo es justamente el dinero, la riqueza, el enriquecerme? Ya ahí las cosas van a cambiar, porque voy a tener un trabajo, voy a trabajar por ese trabajo, voy a recibir dinero, pero en medio de esto, yo voy a empezar a hacer malas prácticas, malas acciones. Voy a robarle, por ejemplo, en este caso, a mi empresa, a mis jefes. Me ha tocado ver, por ejemplo, situaciones en donde una persona trabaja en una gasolinera y se lleva 1 o 2 litros de gasolina robados, diarios. ¿Por qué? Porque su deseo es enriquecerse, no el trabajar por el bien o por su familia o por dar sustento a su casa, sino porque ama el dinero, ama la riqueza, de manera que la forma de obtenerlo no importa y se pierde ese ámbito moral que hace una acción buena. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Que se vuelve un pecado. Entonces, ¿dónde se tiene que combatir esto? Para que la acción final no sea un pecado, para que la acción final no caiga en decisiones incorrectas. Se tiene que combatir desde que llega la tentación. Escuchen bien, antes siquiera de que yo haya permitido empezar a pelear con la tentación. Dándoles el ejemplo de lo que les hablaba, ¿no? Del tema del dinero. Si yo sé que amo el dinero y que no me es correcto, tengo que acercarme a Dios para que cambie mi corazón. Y antes de que yo piense en acciones para robarle, por ejemplo, en este caso, a mi jefe, a mi empresa, o incluso a mis clientes, en el caso de que no sea necesariamente un empleado, sino un vendedor, antes de pensar cómo estafarlos o robarles, al simple hecho de haber pensado cómo puedo ganar más, debo decirle, no me interesa. No me interesa y es contra eso contra lo que debo combatir. No quiero lo que desagrade a Dios. Eso es lo que me va a permitir a mí avanzar correctamente y haber vencido el pecado. El pecado se vence antes de que llegue, porque si llega, lo más probable es que seas derrotado, porque son tus concupiscencias, porque es tu debilidad. El hombre, el ser humano, no puede vencer al pecado porque por algo necesitábamos que Jesús viniese a salvarnos. Si el hombre natural pudiese vencer al pecado, no habría habido necesidad de que Jesús fuese entregado en la cruz. Pero como era necesario, porque el humano no puede vencer al pecado sin Dios, tenemos que tener conciencia para no darnos espacio de desagradar a Dios cuando ya estamos en el punto en el que no podemos volver atrás. Yo, dándoles el ejemplo de lo mío, yo en su momento entendí más bien, que lo que me llevaba a ver cosas que no me convenían era en primera instancia estar viendo cosas que yo consideraba que no eran tan malas. Pero como ya iban con mala intención, me llevaban al final a pecar. ¿Reconocer la belleza de alguien es malo? No. Pero el buscar más allá de eso, sí, es lo que te puede llevar a pecar, ¿no? Sí, es lo que te puede llevar a pecar. No, pero no le he sido infiel. No, pero desde el principio, desde el primer momento que tú pusiste en tu corazón una acción que no considerabas pecado, pero que sabes que si se evoluciona sería pecado, desde ese momento ya pecaste. Porque cuando la concupiscencia, aquí dice, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, cuando tú le das espacio a la tentación para actuar en ti, en cosas en las que tú dices, no, bueno, pero esto no es tan malo. No, claro que es malo. No, pero es que voy a salir con esta muchacha a comer porque es compañera del trabajo, porque es compañera de la escuela,
Se ve que tiene ahí como un interés por mí, pero pues yo no tengo interés por ella porque al final de cuentas yo tengo pareja. Entonces la pregunta sería, ¿por qué vas a salir con esa mujer? Si sabes que tienes pareja y se ve que ahí hay una intención con ella. No, pero nunca la voy a engañar, nunca voy a estar con esa chica no sé, porque amo a mi pareja, vas a decir, por ejemplo. Ya, pero el problema es que tu pecado empezó desde que le diste espacio en esa acción que tú decías, bueno, pero no es tan mala. Bueno, pero esto no es tan malo, ¿no? No es tan perjudicial. El problema es que ya desde ese momento concibió la concupiscencia, la tentación ya concibió y va a dar a luz el pecado. Y te vas a dar cuenta demasiado tarde. Te vas a dar cuenta demasiado tarde, cuando ya no hay vuelta atrás. Por eso justamente la Escritura señala esto como si fuera un embarazo, porque ¿cuál es la manera? Va a sonar un poquito, voy a tratar de hacerlo de la manera más respetuosa posible, pero ¿cuál es la manera más sencilla de que no quedes embarazada? No te acuestes con alguien. Simple. ¿Dónde es que combates la idea de poder quedar embarazada? En el simple y sencillo hecho de no tener relaciones. Hay gente que quiere pelearle al embarazo cuando tiene relaciones. No, usamos condón, no, usamos preservativos, no, usamos esto y aquello, y al final, ¿qué sucede? Tarde o temprano, no le sale bien. Y cuando ya está embarazada, quieren combatirle al embarazo todavía. ¿Haciendo qué? Aborto, pastilla del día después, cuestiones, bueno, no, son pastillas abortivas, perdón, en general. Ya es tarde. Ya es tarde, ya hay una vida ahí que está concebida. ¿Cuándo es que se combate esta idea? Antes. No te acuestes con nadie. Si no te quieres quedar embarazada, por ejemplo, o no quieres embarazar a alguien, no te acuestes con ella. Es así con el pecado. No quieres caer en pecado, no le des espacio a compartir, ¿no?, tu relación con lo que sabes que te lleva al pecado. Por eso Jesús menciona sobre el ojo y la mano. Dice la Escritura, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Sácalo y échalo de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, mejor te es entrar tuerto, con un solo ojo, al reino de los cielos, que entrar con los dos al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque te es más rentable entrar al reino de los cielos con una sola mano que con las dos y ser echado al infierno. Me es más rentable, por ejemplo, no ver nada en internet, a luego por el internet caer en pecado hacia la pornografía. Me es más rentable no tener citas con chicas, salidas con amigas, a luego faltarle al respeto a mi relación y a mi pareja siéndole infiel. Me es más rentable no salir con chicos, por ejemplo en el caso de las chicas, a luego decir, ay, es que yo no sabía que él quería andar conmigo y ya me robó un beso. Si no quieres una relación, no tengas citas, por ejemplo. Entonces todo esto nos lleva a una sola conclusión. El pecado se combate antes de que exista, evitando el pecado, evitando lo que te lleva a pecar. Y por eso mismo les decía la importancia de analizarnos, de descubrir en qué soy débil, para yo poder tener en conciencia esto y evitarme esas cositas que digo, bueno, no es tan malo esto. No es tan malo que esta chica me mande algunas fotos de su rostro, ¿no? Porque es bonita y lo que tú quieras, pero pues son fotos de su rostro. Sí, pero luego no te das cuenta, y en muchas ocasiones el hecho de estar mandando fotos tuyas, recibiendo fotos tuyas, luego se convierte en te mando fotos íntimas mías y recibo fotos íntimas tuyas. Ese es un problema, porque surge de una situación que tú podrías decir perfectamente no es malo. ¿Qué de malo tiene que yo le mando una foto mía a alguien?
¿Qué de malo tiene? O sea, una foto así, una selfie. ¿Qué de malo tiene? Pues no, nada. Pero si tú sabes que tienes deseo y anhelo por la otra persona, si sabes que eres una persona que quiere mostrarse a la gente de una manera más sensual, más atractiva, pues no des espacio al pecado. Es así de simple. Las cosas se combaten antes de que exista la posibilidad de caer. No quieres morir en la guerra, por ejemplo en este caso, no te metas a una guerra, vamos a decirlo así. No quieres que te golpeen, que te rompan la nariz, no te metas en una pelea. Antes de que algo suceda, tienes que evitarlo. Por algo, justamente la Escritura señala que para poder hacer que el diablo huya de nosotros, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero fíjense, someteos pues primeramente ¿a quién? A Dios. Luego, resistid al diablo. No dice pelead con él, dejarlo entrar y entonces combate, argumenta, vénselo. No, es resistirlo, es evitarlo, es apartarse. Por eso, el gran ejemplo que tenemos en cuanto a este tema, José el soñador, cuando es llevado a querer ser, vamos a decirlo así, traicionar justamente a su señor, que desde ese momento, Potifar, creo que se llamaba Potifera, acostándose con su mujer, con la mujer de su señor, él le dice que no desde el principio, le dice que no, le dice que no, le dice que no, y cuando ella justamente quiere tomarlo, él no combate, no le dice, mira, no voy a hacer nada, no se tapa la boca y se queda ahí, no. Lo que tenga que agarrar, lo deja, que en este caso fueron sus vestidos, que fue donde ella lo tomó, y huyó. Porque él no podía pecar así contra su Señor y contra Dios. He ahí la cuestión. Eso se combate desde antes. Y cuando el pecado llega a querer con más fuerza tentarte, vas a tener la capacidad de huir de él. Pero si no le das importancia a las cosas que no parecen tan importantes, cuando de verdad seas tentado, no vas a poder resistir la tentación porque ya es tarde. Le diste espacio a la tentación concibió y dio a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, como consecuencia tiene la muerte. No podemos vivir así, mis hermanos. No es bueno que vivamos así. Así que, ¿quieren vencer al pecado? No se enfrenten a él. Evítenlo desde antes. Y si por X o Y razón el pecado, vamos a decirlo así, llega hasta ustedes, no es que ustedes lo busquen, no es que ustedes le den espacio, no es, sino que llega directamente a ustedes, van a tener la capacidad de negarse. Porque así como dice aquí, bueno, no me acuerdo si lo dice específicamente aquí, déjenme se los confirmo. Creo que no es aquí. Creo que no es específicamente aquí, pero hay una parte donde dice que Dios da, juntamente con la tentación que nos llega, la salida para esa tentación. Entonces, siempre hay posibilidades de negarse al pecado. Cuando no lo hacemos, analicemos por qué caímos en pecado y vamos a darnos cuenta que el pecado no nació ese día. No caí yo, por ejemplo, dando un ejemplo, no le fui yo infiel a mi pareja ese día, sino que yo desde antes ya estuve maquinando poco a poco ese pecado final. ¿Por qué? Porque la primera vez recibí una solicitud por Instagram, Facebook o lo que sea, de una chica o de una compañera del trabajo o de lo que sea, y yo la acepté, empecé a comunicarme con ella, le empecé a contestar, estados, ella me empezó a contestar estados, luego le decía yo cómo estaba, dónde estaba, tal, luego decidimos salir, y luego así se va formando hasta que ¡pum!, consumé el pecado. Ay, ¿por qué no me di cuenta? Porque todas las veces te justificaste.
No tiene nada de malo que yo le acepte la solicitud. No tiene nada de malo que yo hable con ella. No tiene nada de malo que salgamos como compañeros de trabajo. No tiene nada de malo que compartamos algo. No tiene nada de malo que yo le regale algo porque la aprecio. No tiene nada de malo que... Y luego, pecado. Y dices, ¿cómo llegué a esto? Porque no combatiste desde el principio. Porque la misma tentación en lo que sabes que eras débil, le diste permiso para entrar. Y cuando entró, se empezó a alimentar de ti hasta que se hizo lo suficientemente fuerte como para que no pudieses vencerla. ¿Quieres vencer al pecado? No te enfrentes a él. Sujétate a Cristo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sujétate a Cristo. Apártate del mal. Bien. Con eso concluimos la predicación del día sábado. Nos veríamos primeramente Dios la próxima semana en directo, así que ténganlo ahí anotado a las 12 de la tarde, 12 p.m. hora México. Vamos a estar aquí en directo cada sábado, primeramente Dios, haciendo una mini predicación que espero les sea de bendición y pues nada, de ayuda principalmente.